El día de ayer estábamos hablando acerca de las cocinas. Tenemos acá entonces lo que eran los ambientes modernos y cómo en su momento pues ha cambiado o ha tenido una trayectoria, ¿verdad? Cada uno de los elementos. Vimos cómo se establece la cocina tradicional, la alta cocina, de dónde proviene como tal su nombre, y tenemos ahora a la cocina de vanguardia. La cocina de vanguardia tiene como objetivo innovar en la cocina y crear nuevas recetas a partir de una tradicional. En algún momento les mencionaba yo, por ejemplo, que que la evolución de estas, a su vez, pues es la experimentación, ¿verdad? Que se tiene en sabores, en estilos, en presentaciones. Les mencionaba también en su momento, ¿verdad? Que ya hoy en día ya es un arte que a través de los alimentos, ¿verdad? Se presentan ya, distintas obras, ya no se, ya en algunos ya no se observa la comida solo por el simple hecho de comerla, degustarla y llenar, ¿verdad? El estómago, sino ya lo presentan como un arte. En algunos casos, les mencionaba, por ejemplo, hoy en día, ¿verdad? Se juega mucho con la fruta para hacer presentaciones. Antes solamente se jugaba, por ejemplo, con el hielo, se hacían esculturas, ¿verdad? De hielo en diferentes formas, tamaños, en imágenes y muchas otras situaciones. Hoy ya se presentan lo que son los alimentos. También ayer mencionaba, ¿verdad? Por ejemplo, en las frutas que crean ciertos animalitos, ¿verdad? Y también ya hoy en día hacen arreglos con simulando flores con frutas para ser regalados. Ya es tanto. Entonces, desde ahí, nosotros vamos observando cómo, dice, a través de esta cocina de vanguardia, lo que se toma son las recetas tradicionales para llevarlas a otro nivel. Y por eso es de que les hablaba también en la clase anterior, ¿verdad? La fusión que se tiene de los sabores cuando decimos agridulce. Hoy en día, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, que han inventado muchas situaciones, por ejemplo, como eh, lo picante, lo salado, lo agridulce, ya se combinan algunas situaciones entre picante y dulce, ¿verdad? Entonces ahí lo que se tiene ya es una fusión que pertenece a un experimento definitivamente de una receta tradicional llevada a otra modalidad. Este tipo de gastronomía ha surgido recientemente en las cocinas de todo el mundo, porque es parte, ¿verdad? Si estamos hablando de este aspecto de vanguardia, pues a eso se va a referir. Tenemos entonces que es una cocina moderna y provocativa que busca siempre sorprender a un comensal. Una de las películas que me llama bastante la atención en ello, ¿verdad? También es La Ratatouille. Ahí lo que busca demostrar es que no se está cocinando por el simple hecho, vuelvo a repetir, ¿verdad? De llenar el estómago y comer como tal, sino llevar a otro nivel esa alimentación, que la degustación sea así plena al paladar y no es tanto la llenura, ¿verdad? Sino en este caso una degustación. Para ello se utilizan diferentes técnicas para la preparación de estos productos de alta calidad. Habíamos mencionado en algún momento que las técnicas se van mejorando, se van perfeccionando y hasta se van sumando, ¿verdad? Experimentos con las mismas. Y sobre ello es que nosotros habíamos hablado al inicio de esta unidad, lo que son las técnicas como tal. Tenemos entonces acá, eh, dice que, un ejemplo, perdón, es bastante común utilizar, dice, especialidades como la cocina molecular, el cual aplica principios de química y física. Y era lo que yo les establecía la vez anterior cuando hablamos, por ejemplo, de flamear, de utilizar, por ejemplo, ciertos licores en algunos alimentos.
de hornearlos o bien sea utilizar otra técnica para poderlo conservar. En algunos casos hasta se fermenta, ¿verdad? Algunos alimentos para que tengan esa consistencia. Por ejemplo, no es tanto una fermentación, sino es un curtido que se da en el mismo. Entonces, cada una de estas técnicas nosotros vamos a tomarlas en cuenta porque vienen a beneficiar en el sentido de presentar otros sabores. Ustedes, por ejemplo, han escuchado mucho o tal vez lo han degustado, ¿verdad? Como tal, lo que tenemos acá, les decía, con respecto a este punto, tal vez han escuchado de los curtidos y el curtido se presenta, ¿verdad? En distintas modalidades. Em, Les decía, tal vez han probado lo que es la remolacha curtida, esa regularmente, ¿verdad? Se prepara un día con antelación y se deja conservada con vinagre y otros elementos. Lo mismo pasa también con aquel picante, ¿verdad? De que nosotros acá en Guatemala le llamamos chile en escabeche, también pasa esa situación. Se deja, podríamos decir, ¿verdad? En remojo los elementos y ahí nosotros ya tenemos observación de alimentos en una modalidad distinta. ¿Qué pasa con estos aspectos? Que nosotros ya estamos emitiendo otras sustancias dentro de los mismos para crear una consistencia, un sabor distinto. Cuando hablamos nosotros de la química y la física, definitivamente, ¿verdad? Las altas temperaturas que se puedan llevar, sumado a ello, algunas especias, algunos líquidos, algunos elementos que se puedan tener. Con ello, entonces, nosotros estamos observando que la cocina ya no la vamos a ver de forma plena, tradicional, sino que va a llevar a un nivel más elevado de degustación como tal. Teniendo acá, dice, como sucede en la alta cocina. La cocina vanguardista también da mucha importancia a la presentación visual y al sabor incomparable. Esa es la distinción que siempre va a buscar la alta cocina, les decía, ¿verdad? Un sabor incomparable, de que el sabor que vaya a la persona a degustar pues sea exclusivo, ¿verdad? Del lugar o el ambiente en el cual se está presentando. Sumado a ello, les hablaba yo de un emplatado, de un decorado, porque es lo que más atención presta, ¿verdad? No es la cantidad, sino es la calidad que pueda observarse tanto a la vista como al paladar. Acostumbran a hacer platos que cuidan mucho la estética, el olor, el sabor, la textura. Se da, perdón, se puede observar en algunas ocasiones, ¿verdad? Que en casa no cuidan mucho esa situación, ¿verdad? No es tanto lo estético. A veces la comida está ahí y nosotros ni siquiera nos damos cuenta, ¿verdad? Ni qué color, ni qué textura tenía. Lo que nos interesaba era saciar nuestra hambre, llenar, ¿verdad? Nuestro organismo. Y otros pues iban a prestar atención a estos aspectos. Regularmente dice contiene porciones reducidas, es decir, son ligeros y con poca grasa. Aquí es más la degustación, les decía, que la llenura que nosotros podríamos presentar en este tipo de cocina. Y esta va sumada por evolución, ¿verdad?, a la alta cocina. Mientras que hablamos, ¿verdad?, a una cocina tradicional de todo lo que pertenezca a una región, a un país, a una ciudad, como elemento primordial. De ello habíamos mencionado entonces algunos elementos que a la cual se está hablando o se está dirigiendo como tal. Y esto es solamente la introducción que nos compete, ya que nosotros vamos a ver, por ejemplo, los tipos de cocina que existen. En algún momento nosotros vimos, por ejemplo, cómo evolucionó según algunas culturas que presentaron esta innovación. Ahora nosotros vamos a ver, por ejemplo, también cómo se distribuye ya una cocina, haciendo la comparación, en este caso, de aquellos elementos que nosotros pudimos observar, por ejemplo, en la cocina
egipcia, en la cocina romana, en la cocina griega, en la cocina moderna, ¿verdad? Entonces, acá dentro de los tipos de cocina tenemos que un elemento primordial es la distribución que debe de tenerse, ya que las cocinas modernas, pues lo que buscan es tener una mejor presentación. Dicen en su mayoría que la cocina es el centro de reunión de la familia y que es el elemento donde la persona, por cualquier momento y tiempo que tenga, pues es el espacio de relajación y de descanso porque, al final, en este caso, tal vez no es tanto más la relajación o el descanso que se pueda tener, sino la satisfacción, ¿verdad?, que se tiene en cuanto al cuerpo para poder, retomar energía. Aquí la imagen nos presenta, ¿verdad?, las distintas formas que pudiera tener. Al igual que la primera les decía, ¿verdad?, pues estamos hablando de una cocina moderna de un restaurante. Estas cocinas, pues, son de espacios más reducidos, pertenecientes a una casa, a un apartamento, a un espacio, más familiar dentro del área que se pueda encontrar. Dentro de las cocinas modernas y sus tipos de distribución, pues, vamos a observar, mire, variedad. Es increíble cómo nosotros podemos hoy antes no, ¿verdad? Les decía, antes las cocinas podían ser, amplias, pequeñas, podían tener, un lugar, donde cocinar, o igual les decía, ¿verdad? Era improvisado, porque la llama se podía colocar en cualquier momento, ¿verdad? Más sin embargo, con la evolución que se tuvo, pues ya se adaptaron, lo que fueron las estufas, hornos, otros electrodomésticos que hoy en día podemos observar dentro de estos espacios. Les pido mil disculpas, pero este ambiente está afectando un poquito más la alergia que manejamos, perdone. Tenemos entonces que los tipos de cocina moderna y su distribución, comer saludable, cada vez más teniendo más protagonismo en nuestras vidas y por ende necesitamos modelos de cocina cómodas, prácticas y funcionales para cocinar, en este caso con coherencia, en relación a qué, a algo saludable, a algo confortable, ¿verdad? Que cuando yo llegué a la cocina, pues me dé, si no tenía hambre, al menos me dé apetito, ¿verdad? Un poquito y hasta me dé ese entusiasmo de poder generar esta parte de lo que nosotros estamos hablando. Vamos a ver la distinción, por ejemplo, de una cocina de restaurante a una cocina familiar. Y es que la del restaurante, ¿verdad? Definitivamente tiene que ser amplia. Mientras que la de casa, pues va a ir a acomodarse al espacio que nosotros tengamos en disposición para la misma. Los diseñadores e interioristas y arquitectos lo saben y están proyectando cocinas modernas. Hay interesantes propuestas como una serie de técnicas en la distribución modular. Les decía, si nosotros tenemos en disposición un espacio grande para la misma, pues definitivamente sobre él es que se trabaja. Cuando no se tiene mucha, disposición de espacio, pues se va a ir acomodando a las necesidades que se tengan. Ya ustedes se van a ir dando cuenta en los modelos o los diseños que vamos a ver, y por eso es que es un trabajo muy riguroso, sobre todo de un arquitecto, porque es el que hace la distribución en la construcción. Ya el diseñador o el interiorista, ¿verdad? Va acoplando según, el espacio, pues va llenándolo, llamémoslo así, ¿verdad? Llenándolo o quitando elementos que puedan ser ya muy, pues, eh, que sean innecesarios como tal. Dice, ya no solo se desprenden de belleza o son acogedoras, entra en juego la utilidad de su máxima expresión. Pues definitivo les decía, ¿verdad? Hay algunos que vamos a llegar a casa solo a cocinar para comer, otros vamos a tener el placer, ¿verdad?, de cocinar en nuestros espacios según lo permita. Para estos tipos de que nos va a brindar un mercado, en este caso, el espacio, ¿verdad?, que pueda ir acoplándose a mi hogar, a mi espacio.
Dice, tenemos que entender los principios de cómo se distribuye una cocina funcional y para eso los proyectistas utilizan un triángulo de trabajo. Forma la ubicación de las zonas de trabajo y la distancia entre las mismas. Miren, en algún momento en Guatemala, pues se instaura que en un pequeño espacio con metros, algunas personas instauran lo que son cocinas. Lamentablemente, vuelvo a repetir, es la necesidad que se tiene, ¿verdad? De una proyección laboral. Tal vez ustedes vieron en noticias aquí en Quetzaltenango hace como mes y medio, ¿verdad? Se dio un cilindro de gas en una especie de tienda, tortillería y comedor al mismo tiempo, en donde gracias a Dios, definitivamente fue un milagro que una niña que estaba cerca, casi que en la puerta, no sucediera una tragedia con ella, más solo las pobres personas que estaban dentro, ¿verdad? Tuvieron, quemaduras. Entonces, ahí podemos observar que la necesidad, pues, va a ir basada a muchas, situaciones que se van a ir acoplando. Aquí tenemos esta zona triangular y dice el primer pico, zona almacenamiento, que tiene la parte frigorífico, congelador y alimentos secos, es decir, en una extensión o ubicación de la cocina vamos a tener alejados estos aspectos. Luego tenemos en una zona distinta en la zona de lavado, lo que es un fregadero, un lavavajillas, nosotros en Guatemala le llamamos pila, que son las zonas de tareas de trabajo para cocinar. Y al otro extremo tendríamos que tener placa, horno, microondas y algunos electrodomésticos que tengan esa conjugación de elementos. Si se dan cuenta, todos están totalmente separados. Tienen un distanciamiento, no podríamos tener todo muy seguidito y pegado, ¿verdad? Porque entonces ya se imaginan que el agua entra en contacto con los electrodomésticos, pues ahí, ¿verdad? Podríamos sufrir alguna situación. Los alimentos, pues definitivamente, ¿verdad? Tendrían muy poco tiempo de vida. Entonces acá podemos observar este triángulo que nos presenta. Muy bien. El triángulo de trabajo define un tipo de cocina bien diseñada y esto no es tanto la extensión, ¿verdad? De un lugar a otro, pero sí la separación de los mismos como tal. Acá podemos observar. Ya en esta cocina, si ustedes se dan cuenta, es bien reducida, es muy mínima. Solamente es un pasillo, ¿verdad? Acá se puede observar. Entonces tenemos dónde guardar los alimentos, dónde se cocinan y dónde se lava. Hay una distribución de los mismos. Este espacio, pues nosotros vamos a observar cómo se puede presentar en un hogar, en un restaurante, según las necesidades que nosotros tengamos en donde proyectarla. Y tiene las áreas básicas. Siempre hemos mencionado, ¿verdad? La campana de succión de olores, humo o algunos otros elementos que se generen, ¿verdad? Por la misma cocción de los alimentos. Entonces, acá no necesariamente, ¿verdad? Tiene una extensión enorme, más sin embargo nos muestra esa división del triángulo que nosotros acabamos de mencionar. Dice, en la división de la cocina debe destacar tres zonas bien definidas. Una para el almacenamiento de los alimentos, la despensa, puede ser un congelador, nosotros lo conocemos, ¿verdad? Como un refrigerador como tal, y nos lo presenta en esta parte. Dice, otra de lavado que comprende el fregadero y vajillas, y aquí está, ¿verdad? Aquí lo tiene como tal. Y luego tenemos, dice, la zona de cocción, que puede ser el horno, la placa, el microondas, así que una estructura práctica para cocinar. Y aquí ya no lo muestra, ¿verdad? Les decía, aquí tenemos, por ejemplo, la estufa y aquí todavía tenemos un pequeño espacio que pudiéramos tener utilizar algún otro elemento, por ejemplo, que necesite electricidad, ¿verdad?
Dice, para el triángulo, para que el triángulo funcione de una forma óptima sobre la zona de labor, la suma de los tres lados no debe ser mayor de unos 8 metros y por separado. Un espacio recomendado es de 1.20 metros, es decir, 1 metro con 20 centímetros. El espacio mínimo, ¿verdad?, de trabajo es de 90 centímetros, ni mayor de los 270 metros de distancia, porque entonces cuando ya nosotros vamos a encontrar una distancia muy grande dentro de casa, pues ya va a ser incómodo. Pero más sin embargo, si nos damos cuenta, casi que todas las cocinas funcionan en ese orden, pareciera que fuera el cerebro, ¿verdad? El que establece extremo lo que es la pila, en otra distancia tenemos nuestro refrigerador o nuestro, por ejemplo, no sé, puede ser un armario, puede ser un elemento de madera, especie de closet, ¿verdad? Para guardar como despensa, una estantería, yo no sé cómo tiene la distribución algunos, ¿verdad? Para guardar estos elementos como tal. Entonces ahí podemos ver una cocina muy simple, sencilla, con los elementos básicos que corresponden, ¿verdad?, al triángulo de lo que es un elemento, perdón, de los tres elementos que nosotros necesitamos. Muy bien. Acá podemos observar otro diseño. Y si ustedes se dan cuenta, el diseño ya cambió, ¿verdad? Tenemos el refrigerador, en el otro lavaplatos o lavavajillas y en el centro, ¿verdad? Tenemos a la cocina. Ahí podemos darnos cuenta que es la forma que nos la presenta de inicial, el triángulo. Aquí vamos a tener otra combinación. Tenemos por un lado lo que es el refrigerador, por el otro extremo tenemos lo que es el lavaplatos, lavavajillas, la pila, ¿verdad? El fregadero y en el otro la cocina. Aquí tiene la inversa, ¿verdad? El triángulo. Más sin embargo, muestra los tres elementos que nosotros estamos requiriendo dentro de una cocina. Lejos de ver la extensión que pueda tener, vemos la ubicación que se tienen de los tres elementos, el espaciado que nos muestra y que no necesariamente nos está presentando, óigase muy bien, una forma de cocina amplia en forma cuadrada, o como habíamos visto la anterior, ¿verdad? Esta en forma de pasillo o esta en forma de nosotros solamente estamos presentando este triángulo ubicado en lo que tiene que tener la cocina como tal. La suma de los tres lados no debe ser mayor a 8 metros. Mire, aquí definitivamente en algunos casos, por ejemplo, la forma moderna, llamémoslo así, que nos presenta, pues es muy reducida. Hoy en día las casas, los apartamentos, casas, por ejemplo, que a veces son ya diseñadas, por ejemplo, las que se establecen dentro de los residenciales o colonias, ¿verdad? Pues ya tienen una estructura idéntica. Todas son las mismas, todas son con la misma distribución por la misma necesidad del espacio que se tiene. Lo único que vamos a entablar era esta situación que les decía, ¿verdad? El triángulo que siempre va a mantenerse en las distintas formas que pueda tener el espaciado dentro de la cocina. Dice, ejemplos, tipos de cocina y su división en el espacio de trabajo. Ya conocemos cómo se distribuyen las cocinas desde una perspectiva profesional. Toca ver qué modelos de cocinas hay a la venta y porque vamos a tener nosotros los tipos de cocina a la venta, porque les vuelvo a repetir, ¿verdad? O a mencionar en este caso, que van a ser acorde a las necesidades de espacio que nosotros podamos tener. Esas casa antigua, no estamos hablando nosotros nada, nada que ver en este contexto, ¿verdad? Porque son cocinas amplias, en donde a veces en la antigüedad lo que se tenía regularmente era que la cocina, pues no tenía, por ejemplo, gabinetes, sino ya estaban construidos, ¿verdad? Desde una forma de cemento, estaban ya colocados. Ahora nosotros escuchamos, ¿verdad? Que hay aéreos y hay muchas otras situaciones de las cuales nos presentan. Tenemos acá, dice, cocinas en línea.
En este caso, hay cocinas que se pueden desarrollar, ¿verdad? Según los metros, dice de 3, 4 y 5 metros de longitud. Y estos tipos son las más utilizadas en todas las casas. Son ideales para espacios limitados, son sencillas y a la vez elegantes. Lo que buscan como tal es que esté habituada o que se pueda utilizar como tal en la funcionalidad de una casa. Dice perfectas espacios menores de 2 metros entre frente. Y lo que les decía, ¿verdad? Cuando ya tenemos un espacio reducido, nosotros no estamos viendo, por ejemplo, la amplitud que pueda tener entre distanciamiento, sino muchas veces estos 2 metros siempre se tienen, por ejemplo, en este tipo de cocina. Vean, y a veces podríamos observar, simular que esta cocina también es cuando en algún momento, en algún restaurante, tenemos el espacio aquí ubicado, miren, a los comensales. Entonces esa distinción es la que se puede presentar en algún momento. Tenemos una cocina con hielera, vean cómo están los gabinetes y acá, ¿verdad? Está la parte de la succión o la campana de succión. Aquí cambia, ¿verdad? Esta posición. Aquí tenemos lo que es el lavaplatos, tenemos la cocina y tenemos como tal lo que es la hielera. Y sigue manteniendo un pequeño triángulo, sí. Alguno me diría, no, aquí no hay triángulo, aquí está en línea recta, ¿verdad? Pero el espaciado sí nos lo muestra como base. Entonces sí hay un triángulo establecido. Entonces dice las cocinas de una sola línea son ideales cuando el espacio es limitado, son sencillas, son elegantes y son bonitas y son las que nos presenta acá sus ejemplos como tal. Aquí tenemos otra vamos de ver. Ustedes pueden observar claramente esos 3 elementos básicos que tiene. Muy bien, tenemos entonces acá lo que es el refrigerador, congelador, eh, la parte, ¿verdad? Frigorífica. Tenemos la cocina y tenemos el fregadero, la que habíamos presentado, ¿verdad? Acá, esa parte B en forma lineal que representa, ¿verdad? El distanciamiento que se debe de tener. Entonces, es fácil observar en ella cómo se establece. No es una cocina amplia, grande, ¿verdad? Sino solamente de cómo lo presenta este pequeño espacio. No hay tanto movimiento de que se traslade, ¿verdad? Hacia atrás, hacia el otro extremo, no. En la misma línea trabaja y su espacio para comer como tal. La división del mobiliario en la distribución de una cocina lineal deberíamos de ver 3 puntos. Primero, la zona de almacenaje debe estar cerca de la entrada de la puerta. Es importante que la nevera esté cerca de la entrada, porque situación, miren, en algunos, bueno, que aquí en Guatemala ya estamos en las mismas, ¿verdad? Por ejemplo, en algunos países, por las temperaturas, lo que hace es de que usted solo abre la puerta del refrigerador, una, y ese cambio drástico que se tiene hace que la energía que mantiene, por ejemplo, la refrigeradora se eleve. Y eso es uno de los problemas, por eso en algunos países, o sea, la nevera, el refrigerador, la forma frigorífica, se abre solo para la necesidad que se tiene. Luego tenemos que la zona de cocción, en la parte central tendríamos a la mano izquierda todos los alimentos para cocinar y a mano derecha, ¿verdad? La zona de limpieza, los utensilios y todo aquello que nosotros utilicemos para el desarrollo de los alimentos. El lavado.
en la parte derecha, que normalmente encontraríamos, dice, la ventana y la puerta de acceso de lavado, en este caso aportando la luz necesaria, porque vamos a dejarlo en una parte amplia, en una parte que tenga ventilación, porque lógicamente, pues tenemos, ¿verdad? Que si vamos a lavar, pues va a estar húmedo algunas zonas, por más que nosotros mantengamos seco, siempre va a permanecer una humedad. Usted seque un espacio y aunque usted vea que está seco, o sea, al final mantiene esa humedad del agua que recibió, que absorbió. Lo mismo va a pasar, ¿verdad? Con un lavado. Por lo tanto, entonces esa va a tener que tener una ventilación, una iluminación para poder desarrollar. Aquí ya estamos hablando nosotros de elementos básicos que tiene una cocina. Elementos básicos como la luz, la ventilación y la ubicación de los espacios. Aquellas cocinas en línea recta que son abiertas al salón del comedor no se deben utilizar demasiados muebles altos. Visualmente producimos una carga estética entre estanterías cerradas, electrodomésticos integrados en una torre, en un horno, un microondas y todos los otros elementos, ¿verdad? Si la cocina es muy pequeña y reducida, pues entre menos elementos tengamos a la vista, ¿verdad? Mayor será el balance de espacio que podamos tener visual. A comparación de que tengamos una línea, perdón, la cocina en forma de línea y nosotros sumamos todos los elementos, ¿verdad? En ese espacio, automáticamente vamos a ver un desorden, ¿verdad? Una carga visual que en algunos casos, óigase muy bien, en algunos casos, pues crea una limitante de querer ir a cocinar, ¿verdad? Para mover, guardar o tener el cuidado que les decía, ¿verdad? De no mojar algunos electrodomésticos. Entonces, con ellos sí hay que tener un espacio para los objetos, ¿verdad? Que nosotros vamos a necesitar. Eh, Semilineal, vean cómo esta parte aérea, ¿verdad? También nos ayuda otra vez a mantener esa situación que acabamos de mencionar. Tenemos el lavado, tenemos la cocina, ¿verdad? Y en algún momento, pues podríamos tener en este caso, ¿verdad? Lo que es la la parte fría, ¿verdad? Dentro de la hielera como tal. Entonces ahí vemos nosotros esta distinción, una cocina similar, no igual a la que acabamos de ver, y por lo tanto tenemos aquí otros elementos. Entonces dice, la cocina de una hielera tiene ciertas ventajas y desventajas dentro de los modelos de tipos de cocina doméstica. Una, ventajas que puede presentar es ideales para espacios estrechos menores de 2 metros, se integra muy bien con los espacios abiertos del salón de comedor porque ahí mismo está integrado. En las cocinas lineales se trabaja y cocina muy bien. Su limpieza es muy fácil al no tener rincones ni recovecos o, por ejemplo, espacios reducidos, ¿verdad? Que hayan quedado ahí libres. No hay tanta necesidad de estar tallando y estar viendo, ¿verdad? Cómo sacar la suciedad de esos espacios. Su instalación es barata, es muy sencilla. En la mayoría de casos son las cocinas en ventana más baratas del mercado porque la instalación y los espacios son reducidos. No conlleva, ¿verdad?, mucho trabajo por la misma situación. Las soluciones para espacios pequeños podríamos tomar, ¿verdad? La ubicación, en este caso, de elementos a integrar que no van a tener mucho tamaño, mucho peso, mucha dimensión. Tenemos entonces, cuando el espacio es limitado, hay que ingeniarlas, ¿verdad? Si, por ejemplo, ¿verdad? Un fregadero, un lavaplatos reducido, miren, muy pequeño, una llave únicamente y el tamaño reducido. ¿Cómo no voy a vivir con muchas personas, verdad? Esto es, por ejemplo, en algún momento que podamos vivir solamente nosotros de forma individual o con una persona o con dos. Porque si yo vivo con mi papá, con mi mamá, con mi tía, con mi abuelito, con mi primo, con mis hermanos, o sea, definitivamente esto no es funcional. Ya se imaginan que yo tenga una torre de trastos aquí, ¿verdad? Entonces, no. O sea, es según la necesidad, ¿verdad? Y capacidad que se tenga también.
Tenemos, miren, 400 que son milímetros de espacio que puede presentar entre la distancia que nosotros vamos a tener en relación a ellos. Como son milímetros, haciendo la conversión, ¿verdad? Cada, son 10 milímetros por centímetro. Estamos hablando, ¿verdad? Aproximadamente de una distancia no mayor ¿a qué? A 100 centímetros, ¿verdad? A menos de un metro todavía establecido. Estamos hablando entonces de 40, ¿verdad? 40 centímetros como tal. Muy bien, aquí podemos entonces desarrollar estos espacios, vean el distanciamiento. Y por último, ¿verdad? Si esta estuviera en un momento determinado cerca de una ventana, pues es solo una minoría todavía de el espaciado que pudiéramos tener. Tenemos aquí la utilización de un fregadero pequeño que encaja, dice, en un armario de 6 milímetros, perdón, de 600 milímetros. A asegurarte, dice, de tener 100 centímetros como mínimo en el fregadero y el borde de encima de lo que es la encimera para que sea más consistente. Cuando nosotros hablamos de esta parte de la encimera, significa la distancia, ¿verdad? Que vamos a tener en la parte de encima. Miren, nosotros cuando utilizamos, por ejemplo, los lavatrastos, los fregaderos, los lavaplatos, pues regularmente buscamos que que los grifos no tengan una elevación exagerada, porque entonces vuelvo a repetir, vamos a tener que secar todos los espacios. Entonces, lo que tiene, ¿verdad? Es un distanciamiento ideal. Acá nos dice también que para disfrutar de una buena zona de preparación, dejar los 400 milímetros como mínimo entre la placa del fregadero y lo que es la estufa. Es el distanciamiento que nosotros observamos acá. Dice, deja 200 centímetros como mínimo entre la placa y la pared de la cocina con seguridad. No podemos tenerlo aquí, ¿verdad? Pegadito, porque ya se imagina que entonces el calentamiento de estas puede generar, una, daños a la estructura de nuestra pared o dependiendo del material, ¿verdad? Pudiera ser incinerado y crear un accidente. Entonces, hay distanciamiento específico para poder ser desarrollado. Acá tenemos, dice, si no tienes un espacio para armarios de 600 milímetros de fondo, utiliza los de 370. Les decía, aquí en Guatemala hasta ahora es que se utilizan mucho estas medidas y se utilizan, por ejemplo, porque ya los armarios ya vienen ubicados en una medida estándar. Por ejemplo, en otros países tenemos que todas estas cocinas se instalan en un segundo, ¿verdad? Porque ya los armarios, los fregaderos, ya vienen